Hola, los integrantes de esta presentación está integrado por mi compañero Luis Cucho Bizarreta y mi persona Miguel Ángel Chalco Maiza. Descripción del problema. 1. La inseguridad alimentaria está presente en muchos países del mundo por culpa de distintos factores. La presencia de enfermedades, plagas y especies invasoras inciden sobre las condiciones del producto. 3. Las condiciones climáticas afectan directamente la productividad agrícola. Y 4. En muchas de estas regiones, su principal factor es la escasez de los recursos hídricos y la degradación de los suelos. La inseguridad alimentaria se define como el ineficiente acceso constante de alimentos nutritivos. Esto hace que provoque que la persona afectada tenga una dieta de baja calidad, malnutrición y hábitos de alimentos alterados. Antecedentes de la inseguridad alimentaria. Esto es la revolución agrícola, crecimiento poblacional, globalización, desarrollo tecnológico, cambio climático, la desigualdad económica, los conflictos y crisis humanitarios, las políticas agrícolas y comerciantes y pérdidas de desperdicio de alimentos, que esto se ve en todos los domicilios, en todas las casas, ¿no? Y todos los días. Causas y consecuencias de la inseguridad alimentaria. En causas tenemos, ¿no?, la topografía en la región limita la disponibilidad de tierras cultivables, el limitado acceso a recursos, la insuficiente infraestructura afecta la disponibilidad de alimentos, la inadecuada educación nutricional, conflictos sociales y políticos y el cambio climático, ¿no?, que en los últimos años ha afectado mucho la agricultura. En las consecuencias tenemos la desnutrición, impacto en el desarrollo infantil, aumento de la pobreza, inestabilidad social, aumento de mortalidad, ciclo de pobreza y presión ante los recursos. Les presento nuestro árbol de inseguridad alimentaria. Prosiguiendo con nuestra exposición, ahora nos toca dar una opinión crítica a la problemática de la inseguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un problema muy latente y álgido que afecta a nuestra diversa comunidad de nuestro país, especialmente en las zonas rurales y en las zonas indígenas. Y a nuestro parecer, a nuestro criterio, no es tratada con la suma importancia del caso que amerita por nuestras autoridades, especialmente por el Estado, ya que nuestras autoridades se acercan a estas comunidades siempre en época electoral y solamente con la intención de obtener sus votos. Y tiempo después se olvidan nuevamente de que existe esta problemática. A pesar de los avances económicos, sociales, son muchos todavía los peruanos que presentan dificultades para acceder a estos alimentos suficientes de manera nutritiva, constante y sostenible. También son muchos los factores que influyen en esta seguridad alimentaria en el Perú. Pero estamos muy convencidos que el más importante y el más preponderante que se está dando y que se ve con mucho mayor preocupación es el cambio climático extremo y los desastres naturales, que en este momento estamos justo en una época de que es la afectación del fenómeno del Niño. Y de darse va a influir muy negativamente, especialmente en la producción de productos agrícolas del pan llevar. Las comunidades rurales tienden a experimentar diversos mayores niveles de inseguridad alimentaria, debido generalmente a una dieta no balanceada y nutritiva. Porque generalmente en estos últimos tiempos ellos lo cosechan y los productos por el cambio climático no producen lo suficiente y solamente es una economía de autoconsumo. Además, al no tener una dieta equilibrada, porque consumen en gran mayoría carbohidratos, tienen que incluir en su dieta todo lo que es vegetales y frutas. Ahora, con la ayuda de este cuadro estadístico que ustedes están observando, vamos a notar que esta inseguridad alimentaria no solamente se da a nivel de nuestro país, es a nivel de la región. Si ustedes están observando, esta es una infografía presentada por la FAO. Este estudio se realizó el año 2002 en 10 países de Sudamérica sobre el tipo de seguridad alimentaria que presentan cada uno de ellos.
Si ustedes vemos, aquí está nuestro país con un 50.2% de inseguridad alimentaria moderada y con un 20.6% de inseguridad grave. En relación con los otros países, estamos a la punta de esto. Con relación a Chile, que es menos, ¿no? Chile está presentando una inseguridad moderada del 17.2% y 3.6% de insuficiencia alimentaria grave. Eso quiere decir que más de la mitad de los peruanos sufren de alguna manera insuficiencia moderada leve. Eso representa casi 16 millones de peruanos, más de 16 millones de peruanos. Por otro lado, el 26.6% de peruanos sufren de una inseguridad alimentaria grave, que representa más de 6 millones de peruanos. Eso quiere decir que este tipo de población come muchas veces una sola comida al día. Y solo el 29.2% de peruanos no presenta ningún problema de insuficiencia alimentaria, que representa más o menos a 9 millones de peruanos. Según las cifras del INEI, somos más de 33 millones de peruanos. Esto quiere decir que Perú a nivel de Sudamérica se encuentra en una situación más agravante de lo que... Como parte de ahora de la propuesta de solución a la problemática presentada, nos hemos trazado como objetivo principal mitigar los efectos negativos de la insuficiencia alimentaria en la población más vulnerable del Perú. Como lo manifesté anteriormente, generalmente se dan en zonas rurales y en zonas indígenas. ¿A través de qué? De la implementación conjunta, en unión, de las prácticas ancestrales de nuestros antepasados y, muy importante, el uso de la tecnología. En primer lugar, tiene que haber una diversificación de cultivos y dietas. ¿A qué me refiero cuando hablo de diversificación de cultivos? En su gran mayoría, los pobladores de la zona rural, en los tiempos de siembra, todos siembran lo mismo. Si así es papa, todos papa. Si es haba, todos haba. Si es maíz, todos maíz. Entonces no hay una diversificación de cultivo. Dependen exclusivamente de ese cultivo. Si ese cultivo, por la acción de cambio climático, por ejemplo, hay poca agua, o por acción de cambio climático hay demasiada lluvia, o hay granizo, ¿qué quiere decir? Que se pierde toda esa producción de ese solo cultivo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tiene que hacer asistencia técnica. Esta diversión de cultivos tiene que ser concertada y cada cierto grupo, que allá son por cuadrillas, cada cierto grupo tiene que sembrar un cierto producto que sea diferente al otro producto. Y para ello tiene que hacer uso de la tecnología. Generalmente los pobladores riegan por gravedad. Ahora, el uso de la tecnología, hay tubos de polietileno que llevan agua a lo más recóndito de cada una de ese relieve geográfico muy disperso. Y en otro lugar no se pierde el agua, como si lo hace en la otra forma de riego. Y llega el agua suficiente y exacta para cada planta, utilizando la tecnología. Uno de ellos es el riego por goteo. Otro cultivo, la rotación de cultivos. ¿Qué es la rotación de cultivos, compañeros? En la ciudad generalmente, ¿qué se hace? Se siembra, se cosecha, se da vuelta a la tierra, se le echa los fertilizantes y se vuelve a sembrar sobre el mismo espacio de tierra, ¿no? Eso da lugar a que esa tierra ya cansada, sin nutrientes, no va a producir la misma cantidad. ¿Y qué va a hacer? Va a haber un mayor costo. ¿De qué? De echarle ¿cómo le digo? Que hasta me he olvidado. Los fertilizantes. En cambio acá hacen una rotación de cultivo. Tienen como de cerca entre 7 a 10 espacios donde cultivar. Y cada año siembran y cosechan en un solo espacio.
dándole oportunidad a la tierra que se regenere por sí sola. Quiere decir que después de 8 o 9 años vuelvo a llegar a esa misma zona de cultivo y por lo tanto me va a dar un mejor producto. Otro, que en las zonas rurales no utilizamos fertilizantes. Usamos el abono de nuestros animales como fertilizantes, la tierra negra también, y ahora también estamos utilizando el humus, que se produce nuevamente de la obtención de los vegetales orgánicos, produciendo el humus para dar que enriquecer esa tierra. Otro aspecto de nuestra propuesta de solución es adaptarnos a los efectos extremos del cambio climático. Sabemos por experiencia, especialmente los que vivimos en la sierra, que es más difícil pelear con la naturaleza, ya que sus efectos son muy devastadores. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos, así como nos hemos adaptado como especie humana y hemos logrado sobrevivir hasta este momento, igualmente tenemos que adaptarnos a esos efectos. ¿Cómo? No paliando las consecuencias de estos efectos, sino adelantarnos a eso. A la hora de adelantarnos, ¿qué quiere decir? La prevención. Uno de ellos, por ejemplo, es siembra y cosecha de agua. Sí, compañero, tú que me escuchas ahí, ¿te llamará la atención siembra y cosecha del agua? O este compañero, ¿qué nos está diciendo? Para anécdota, el expresidente Castillo, en uno de sus mensajes, habló sobre este caso, siembra y cosecha el agua para mejorar los productos. Y todo el mundo de la gente que no conoce de esto se comenzó a reír y a decir, ¿qué habla este señor? ¿Está loco? Es que no conocemos a nuestro Perú profundo. La siembra y cosecha del agua es una manera de cómo nuestros antepasados hacían un uso eficiente del agua. ¿Qué quiere decir? Que en tiempos cuando hay lluvia, se van a las alturas, infringen zanja de infiltración, hacen sus pozos, utilizando la tecnología también con membranas meoplásticas, creo que se llaman, ¿no? Para evitar que el agua se levanta, y entonces acumulan agua en el tiempo de abundancia. Y cuando llega el tiempo de sequía, lo decimos cuando no hay lluvia, comienzan a abrir esos canales para que ellos puedan seguir regando sus productos. O sea, siembra en un tiempo y cosecha. A eso se llama siembra y cosecha del agua. Entonces, ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es el uso de las prácticas agrícolas sostenibles. Así como sembramos agua, rotamos cultivos, preparamos humus. Una de ellas es el suelo. Nuestro suelo, si nosotros no reforestamos, ¿qué pasa? Cuando viene la lluvia, esos suelos se vuelven muy dóciles y comienzan a haber huaicos o aludes, o deslizamientos en los últimos casos. ¿Y qué hace? Se lleva toda la producción que está